A mis amigos, el versículo del día de hoy es en el libro de San Marcos, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. La palabra de Dios nos enseña que había un hombre que sufría porque estaba poseído y esa posesión que tenía era demoníaca. O sea, había demonios dentro de él. Bueno, vamos a leerle la palabra para que la palabra explique lo que tenía aquel hombre. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un espíritu es una actividad que sabe estar dentro del cuerpo de una persona para que la persona regularmente de este espíritu inmundo, para que la persona nunca avance, para que la persona siempre esté enferma, para que la persona siempre esté mal, para que la persona siempre vaya a un estado de mal en peor. Ese espíritu inmundo tenía ese hombre incluso hasta durmiendo en los sepulcros del cementerio, dice la Biblia, y en otros sitios también los ponen a vivir. Regularmente las personas que viven en las calles, que andan consumiendo drogas, que andan en la indigencia de gamín, todas esas personas regularmente hay un mal espiritual en la vida de ellos que los conlleva a llevar esa vida, que viene siendo un espíritu inmundo. Algunos son agresivos, algunos no. Pero regularmente esas personas tienen ese espíritu. Por ejemplo, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadena, porque muchas veces había sido atacado con grillo y cadena, mas las cadenas lo habían, porque muchas veces lo habían habían sido atacados con grillo y cadena, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Cuando hay un mal espiritual en la vida de la persona, esos espíritus inmundos, ellos siempre también buscan que la misma persona se esté haciendo daño, se esté hiriendo. Y a veces crean situaciones que la persona sin querer herirse se sabe herir. Cosas que una persona puede pasar una vez, pero cuando pasan varias veces, la persona se tiene que dar cuenta que hay algo en ella que no es bueno, que conlleva que la persona se esté tropezando. Se esté tropezando constantemente. Pero claro, la persona que está viviendo el caso es la que tiene que entender su problema. Entonces, la Biblia es la guía y el libro
para enseñar a la persona, para que la persona conozca de su vida espiritual. En este pasaje se está hablando de una vida espiritual, de alguien que tenía un espíritu inmundo dentro de su cuerpo que no podía controlar él mismo, sino que tuvo que necesitar ayuda para poder liberarse de ese mal que estaba en su vida. Y yo no estoy lejos de ese caso, porque también yo he necesitado y he estado buscando ayuda porque yo entendí que en mi cuerpo había algo que no era de Dios, que también me conllevaba a esas mismas situaciones y esas mismas actitudes. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús fue nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. Había sido confirmado, bautizado con el Espíritu Santo en el bautismo de las aguas con Juan. Y la luz de Dios estaba en él. Por eso era el tormento que cuando vio a Jesús se atormentó, porque en él había algo, en él había algo, en él había algo que el espíritu inmundo que tenía aquel hombre no podía llegar a él, y sabía que cuando Jesús se acercaba, eso lo atormentaba, lo ponía incómodo, inquieto, porque que la luz saca la luz saca de lo que está en la oscuridad, en las tinieblas, lo saca a la luz para que sea visto, para que sea exhibido. La luz exhibe lo que está en la oscuridad. Cuando hay luz, por mucha oscuridad que haya, si hay una luz, todo sale a la vista. Por muy oscuridad que haya, donde haya luz, todo sale, todo se expone. Entonces Jesús es eso, la luz. Se expone todo lo que está dentro y los hechos y todo lo de la persona. Y clamó a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, porque le decía, Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión, me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión, Legión me llamo porque somos muchos. Este pasaje de la Biblia no miente. Era mucho que era una legión de espíritu dentro del cuerpo de la persona. Yo viví esta experiencia y la viví de experiencia y sé que me hizo esa gracia, donde ellos cogen y encierran a la persona en el cuerpo de una persona, incluso para ellos esconderse en el cuerpo de la persona o incluso de un animal, para ellos seguir dando problemas. Y cuando meten una cantidad de personas en un cuerpo, una persona, esas personas vienen siendo espíritus dentro de ese cuerpo. Pero en mi caso era porque las que estaban haciendo ese trabajo espiritualmente sabían que también podían caer, podían perecer, y dejaban otra como espíritu dentro para seguir haciendo el trabajo que estaban haciendo en mi vida la anterior, un ejemplo, la cual no es mentira. O sea, este pasaje bíblico enseña de vida espiritual, por eso los familiares que, que entiendan y que busquen de Dios, porque hay una necesidad de ponerse en las manos de Dios,
para que, aunque haya una legión dentro del cuerpo de la persona, para que la persona nunca desarrolle y nunca avance, la persona nunca haga con su vida cosas que den fruto, cosas que sea una persona que sea útil. Esos males espirituales no dejan que la persona avance. Pero si Dios está en la vida de la persona, aunque esos males no hayan tratado de salir y la persona canse el buen testimonio de Dios en su vida y muera, todos esos demonios que están dentro del cuerpo de la persona, espiritualmente hablando, terminarán apartados como la cizaña y el trigo. Como la cizaña y el trigo. Dios lo apartará del uno y del otro. ¿Por qué? Porque la persona se entrega a Dios, más porque Dios es espíritu, más los que están adentro, que son espíritu y son personas a la vez, no lo han estado haciendo. Y es una realidad, es una realidad. La vida espiritual es real. En este pasaje enseña mucho eso, de que cuando hay espíritu inmundo dentro del cuerpo de la persona, eso trae miseria, ruina, pobreza, escasez, trabas, migajas, desempleo, problemas familiares, problemas en la salud, problemas, toda clase de problemas espirituales. Y más cuando la persona comienza a distinguir de dónde vienen tantos problemas, todavía le generan como más problemas como para que nunca hable y nunca diga lo que le está pasando. Y yo he estado viviendo ese caso. Pero Dios está ahí, Dios está viendo, Dios está viendo. Entonces, por mucho que el mal quiera esconder y quiera tapar sus obras en la vida de otras personas, tarde o temprano sale a la luz. Había una persona que siempre me decía, por mucho que ellos quieran hacer, siempre todo se sabe, todo se va a saber. O sea, por mucho, por muy tapado. En ese tiempo yo no conocía la palabra de Dios ni la Biblia. Y la persona me decía, las cosas malas siempre se saben. ¿Entiendes? Y es una realidad, la palabra de Dios tampoco miente, es verdad. Las cosas siempre se saben, por muy ocultas que se hagan. Y, y esto yo lo dejo de testimonio porque yo he estado viviendo esta situación de este párrafo de la Biblia. Yo lo he estado viviendo. Y en mí, para que tú veas que esos espíritus de demonios que saben estar en el cuerpo de la persona, tenían conciencia de lo que querían hacer en mi vida. Y para legalizar la situación en mí, porque la persona, cuando la persona comete un error, la gente no ve si es un mal espiritual o es un espíritu que te está conllevando. Cometió materialmente un error, la persona tiene que pagar las consecuencias del error que haga. Entonces, como ellos saben todo eso, ¿sabes qué hacían la tía mía y la parte de papá? Ellas usan animales y las compinches de ella porque ella tiene un clan de trabajo espiritual. Porque cuando ella mete en el cuerpo de la persona a otras personas de su mismo clan, de su mismo grupo, espiritualmente para seguir trabajando en la vida de las personas, ellas se comunican en ese ámbito, en esa aura, en ese ambiente que ellas crean espiritualmente, para saber qué es lo que la otra está haciendo, la que ellas están trabajando, y se comunican y tienen una comunicación que ni el teléfono les habla tan claro a ellas para esta comunicación de que ellas se saben entender. Entonces, ¿qué pasa? Que legalizaban para legalizarme la falla para que me dieran una buena consecuencia y la gente miraba nada más el error que se hubiese cometido, pero no miraba qué era lo que venía trabajando espiritual dentro de mí. Entonces, yo, por esas situaciones que yo sí entendí, digo, yo voy a buscar de Dios. Yo voy a buscar de Dios porque
la palabra de Dios en verdad. No miente, aunque yo peque, falle, pero ya yo sé que la Biblia no miente. Aunque yo quiero hacer lo bueno y lo bueno no se hace, sino lo malo es lo que se hace porque ya no lo hago yo, sino el pecado que ha morado en mí. Ha morado en mí. Y yo entendí tan bravamente, digo, no, digo bravamente porque digo, caramba, eso era lo que yo quería escuchar de la palabra de Dios. Y es verdad que, o sea, que la misma piedra de mi vida no venían tan lejos, sino de la misma familia mía de parte de papá. Y es una realidad. Esto no lo estoy diciendo porque yo no, sino para que ustedes vean que el mal ya ellas eran transformadas en espíritu en generación, porque ya venían haciendo esa gracia en la vida de otras personas también, eso es verdad. No solamente en mi vida, sino en la vida de otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo determiné y seguiré determinando entregar mi vida en las manos de Dios y echando fuera todos esos males espirituales que han estado actuando en mi vida, que han llevado a que mi vida no sea una vida de producción, de productividad. Porque cuando el mal espiritual esté dentro del cuerpo de la persona, la vida de la persona se vuelve estéril. Entonces, es necesario tener la presencia de Dios para que la vida de la persona no sea estéril y sea productiva. Ese endemoniado ganadero, su vida no era productiva para el diablo, porque date cuenta, a la gente asustaba, a la gente la atacaba, él mismo se hacía daño. ¿Por qué? Porque lo que estaba adentro de él conllevaba a esas situaciones, pero apenas que la luz de Dios, que es Jesús, tuvo un encuentro con él vio esa luz, vio que él pidió que no lo echaran fuera de la región. ¿Estaba qué? El demonio que estaba dentro estaba rogando, porque si hay quien los aprecie dentro del cuerpo de la persona, si hay. Entonces, y también tienen una consecuencia, porque la iglesia del Señor Jesús, ese cae espiritual también, ese cae y el orden espiritual para las personas que en realidad crean en Dios. Entonces, sé que hay que entregar su vida a Dios, hay que someterse a Dios y buscar de Dios para que Dios haga la obra en la vida de aquellos familiares que están lejos del Señor Jesús, para que Dios haga la obra en sus vidas. Si ustedes se están dando cuenta que las cosas no le salen bien, que las cosas siempre le van de mal en peor, que las cosas en vez de avanzar salen mal, hombre, hay que buscar de Dios, buscar la dirección de Dios y no dejar nunca de luchar. Nunca dejar de luchar, nunca dejar de perseverar, ni de luchar con Dios al lado de uno, ni las metas ni los sueños que uno tiene, todo eso ponerlo en las manos de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque el mal, como dice la Biblia, no viene a jugar con uno, no, viene a matar, hurtar y destruir. Matar, hurtar y destruir. Y cuánta vida ese mal espiritual no ha destruido estando dentro del cuerpo de la vida de las personas. Entonces, ¿qué acontece? Que más tiene una estrategia para la vida de la persona, para llevar a la vida de la persona al despeñadero. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y el mar se ahogaron. ¿Vio? El plan de los espíritus inmundos es ahogar a la persona, llevar a la persona a la muerte, y esa muerte es en todas las áreas de la vida de la persona también, económica, familiar, salud, espiritual, en todas las áreas de la vida de la persona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar la luz de Dios para que las obras malas que han estado ocultas en el cuerpo sean expuestas, y la luz las expone, porque mal nunca va a querer salir. Por eso la palabra de Dios enseña que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando dónde reposar, y cuando no haya, dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿Por qué? Porque la encuentra adornada, vacía, limpia para entrar. Y si no tiene la presencia de Dios, ellos buscan de entrar con otros 7 más, que es lo que le ha pasado a ese hombre, que tenía una legión. ¿Por qué? Porque estaban otros más ahí, y como él se soltaba él solo, no puede solo soltarse ahí, él tenía que buscar a alguien o tener un encuentro con Dios para poder ser libre, porque él solito no podía liberarse. Él tenía que poner la actitud de buscar, aunque eso fue ocasional de parte de Dios, para que hubiera testimonio de los milagros de Dios y de la obra de Dios en la vida de las personas, porque el Señor Jesús fue a esa región también a predicar y a enseñar del reino de los cielos, y como en él había autoridad y había poder, el demonio tenía que salir, y salió nada más con tener ese encuentro y con esa orden que el Señor Jesús le dio. Y una realidad, la vida de la persona es espiritual y material. Entonces, la persona tiene que buscar la raíz de sus problemas para encontrar una solución, a lo que ha estado pasando. Porque la persona dice: ¿cómo que yo voy trabajando y trabajando? Yo voy a mantenerme en la miseria, en la ruina, en la pobreza, y cosas sencillas que se puedan hacer, que no las hago porque la gente creerá que es por parte de flojera, sino que hay algo que conlleva hasta lo mínimo más sencillo para que no se haga. Para que usted vea que es algo que parece que Dios, hermano, solo Dios. Y cuando los hatos de cerdo se precipitaron por el despeñadero, que fueron al mar, que eso produce en el entendimiento muerte, y esas situaciones, lo que querían hacer los demonios, lo que presentaban los cerdos, buscaron que Jesús se fuera. Eso lo hace el enemigo espiritual, que es el diablo. Ellos buscan que la persona no busque de Dios, y que Dios no esté nunca en la vida de la persona, para ellos seguir trabajando, para seguir haciéndole el mal a la persona. Mira, todo en esta vida tenemos tiempo de caducidad. ¿Cómo así? Que hoy nacemos, crecemos, nos reproducimos y vamos a morir. Ese es un proceso y un ciclo de la vida, de la naturaleza, normal para todo ser viviente. Pero en estos casos ya había un mal espiritual, que se llama espíritu inmundo, trabajando, adulterando el ciclo de vida de la persona, que es lo que también me refiero,
y estoy tratando de explicar, porque algunos dirán, también mi vida ha estado así, no ha estado bien, en mi vida económica, en mi vida financiera, en mi vida laboral. Entonces, ¿qué acontece? Que hay algo trabajando, algo bloqueando para que el proceso de la vida de la persona, porque no se dé. Y eso tiene que acabar cuando la persona toma la decisión de decir, mal espiritual de mi vida tienen que salir. En mi vida no pueden estar, porque problema y problema me han dado. Y eso es lo que hace la legión. Uno está generando el problema, cuando se acaba uno, empieza otro. Solucionó uno y empieza otro problema. ¿Por qué? Porque ellos trabajan edificando a la persona para esas situaciones. Entonces, es la necesidad de no dejar el mal espiritual entrar dentro del cuerpo de la persona, pero regularmente yo tenía mi cuerpo abierto, no era porque yo lo quería tener abierto, sino que las que habían trabajado en mi vida sabían que teniendo el cuerpo abierto, toda clase de espíritu podía entrar en mí, toda clase, y entonces hoy yo vi las consecuencias y los resultados de las obras de ella. O sea que las obras de ella en mi vida sí dieron fruto, pero no es porque yo deseaba esos frutos malos, esos errores y esas fallas, y no, sino que ellas supieron trabajar y venían trabajando en un proceso de crecimiento de niños, en situaciones para que hoy se dijera y la gente nada más mirara, no, que ellos son así o esto es así, pero eran porque sabían que tarde o temprano los que vienen creciendo, aunque no vayan a la iglesia, se dan de cuenta que sabe haber algo en realidad en el cuerpo de la persona para que la persona cometa muchos errores y muchas fallas y para que la persona no esté como quiera estar. Entonces, ¿qué sucede? Que sí es necesario acercarse a Dios. Insisto que sí es necesario acercarse a Dios, buscar de Dios, para que Dios haga la obra en la vida de la persona. Primero, para que haya ese encuentro con el Señor Jesús para la salvación del alma. Y ante todo, para que haya esa liberación. Es buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura, dice la palabra de Dios. La vida espiritual es real. Solamente usted que esté pasando las situaciones sabe qué es lo que está pasando. Entonces, acuérdense, Jesucristo es el Señor, hay que buscar de Dios, en Él hay salvación y vida eterna. Acuérdense que hay que buscar de Dios. Dios bendiga a todos. Amén.